definitivamente lo que comentas, Enrique, sí es importante, pero justo antes de que entres conversábamos con Willy, ¿no? Y a ver si Willy si puedes explayar un poco sobre lo que conversábamos. Eh, ¿A cuántos, a cuántas personas les da vergüenza decir, oye, voy a votar por Keiko? Entonces, es muy probable de que no lo digan, de que no lo compartan, de que no haya ese poder de convocatoria, porque el sector AB, como tú bien planteas, que es donde está el voto fuerte ahorita, eh, no es excluyente, ¿no? Pero es quizá uno de los que más se ha protegido en temas de exposiciones por temas de pandemia. Entonces, por ahí puede haber un tema de que no se vean estos mítines de manera tan grande. Y la vergüenza de, más, yo conozco a una persona que me dice, pucha, qué asco voy a tener que marcarla acá. Tener que. Pero ya es un tema de eso. Y quizás por eso es que no se vea, mientras que las personas, yo creo que mucho, en el caso de Keiko, eh, hay más antivoto hacia Castillo que voto para Keiko, y creo que es al revés en el caso de Castillo. Creo que el votante de Castillo en su mayoría realmente vota por un cambio de modelo, eh, quizá de una manera radical, pero un cambio de modelo al fin y al cabo, como decía Enrique, no tienen quizá mucho que perder, mientras que en el otro lado es al revés, ¿no? Mientras que en el otro lado es al revés. Entonces, Willy, tú cómo ves eso, ese tema de, oye, no, qué roche, ¿no? Qué roche tener que hacer esto y que muchas veces ese voto no se vea, ¿no? Claro, o sea, igual partíamos de la premisa de que las encuestas los tenían en empate técnico, ¿no? Entonces, si los tenían en un empate técnico, quienes iban a terminar decidiendo gran parte de, ¿no? de las mismas personas pues, que estaban en esta duda era el supuesto de que podrían estar con vergüenza de decir que van a votar por Keiko. Igual, todo esto se condiciona a que las encuestas, primero, que estén siendo lo más transparentes y certeras posibles, y segundo, que las personas que están indecisas no sí tengan esta postura de querer votar por Keiko, pero con vergüenza. Igual, creo que es algo que fácil, Enrique, podría facilitarnos, pero igual quería hacerte una consulta. Justo como mencionabas, el tema de eh, cierto sector económico está votando por Castillo, cierto sector económico está votando por Keiko. ¿Tú crees que en segunda vuelta es posible tener bosquejos de un perfil de votante para Castillo o para Keiko? Igual, añadido a la pregunta anterior, ¿no? Con respecto a estos votos Ya. Eh, que son en duda. hay que definir dos cosas. Una cosa es tu núcleo de votantes y otra cosa es el añadido, porque ya no hay más opciones. O sea, tu núcleo de votantes es lo que sacaste en primera vuelta. ¿Sí? O sea, tienes a un Castillo, me parece, con 16% y una Keiko con 12%, creo. No, no sé si fue Por así, ahí, por ahí por va. ahí. Esos son núcleos. Entonces, el añadido es, por ejemplo, el votante parecido, ¿no? Uno supondría que el voto de Verónica Mendoza, por ejemplo, pasaría automáticamente a Castillo, ¿cierto? Pero no ha sido así. ¿Por qué? Nos preguntamos. El votante de Verónica Mendoza, al igual que el de Julio Guzmán, por ejemplo, son principalmente progres, ¿sí? Progres limeños, entonces, o de capital. Eh, ¿Qué es lo que sucede con esto? Al final ellos lo que priorizan es su posición de clase. O sea, ellos gozan de ciertos privilegios, van a una universidad particular, estudian, tienen un buen puesto de trabajo, que es lo que comparten estos dos sectores, ¿no? Entonces, obviamente, sus votantes, a la hora de medir las cosas, empiezan, uno, a guardar ese silencio que mencionas, ¿no? O sea, votar por Keiko, pero no decirlo. Dicen que van a votar, prefieren decir que van a votar viciados, pero al final El terminan votando blanco, por Keiko. Es este el blanco de la famoso, dignidad. el famoso voto escondido, ¿no? Este, y yo creo que muchos votantes, por ejemplo, del Partido Morado y los que votaron por Juntos por el Perú van a votar ahora por Keiko. Y no lo van a decir. Eh, pero tienes por el otro lado a los votantes de Rafael López Aliaga, que por ejemplo muchos de ellos van a terminar votando por Castillo.
O sea, y eso lo vimos en una encuesta. ¿Cuál ha sido la transferencia de votos, no? O sea, es algo que a muchos les puede parecer rarísimo, pero entonces, ¿cómo sale esta definición de los votantes? A mí me parece que es principalmente una cuestión de clase. ¿Dónde te encuentras ubicado? ¿Cuáles son, si te encuentras, es simple, ¿no? Si te encuentras en el sector A, B, C, D, E, el voto se va a dar en la medida en que sientas que tienes algo que perder. O sea, todo aquel que tenga un buen puesto de trabajo, siente que tiene algo que perder. Tienes una empresa, sientes que tienes algo que perder. Y si te dan el miedo de que cabe la posibilidad de que la economía se derrumbe y pierdas ese buen puesto de trabajo que te permite pagar tu departamento, cambiar de auto cada cierto tiempo, o sea, tú la piensas, ¿no? Te asustas. Ahí es donde entra el juego del miedo. Pero si no tienes nada de eso, ¿qué puedes perder? Te plantean la posibilidad de un cambio. Y es más, hay mucha gente que hasta incluso puede pensarlo desde esta manera, ¿no? Bueno, yo no tengo nada, estoy jodido, que se jodan los otros. Entonces, también está esa forma de votar, ¿no? Es el famoso voto, puede decirse hasta cierto voto al pinchista, ¿no? Por ejemplo, no he seguido ahora último las redes sociales, sobre todo cómo se está moviendo esta gente de las armies, ¿no? Que uno no sabe, por ejemplo, para dónde van a disparar. Eh, en las elecciones pasadas se plegaron al FREPAP y les hicieron prácticamente una campaña en redes sociales alucinante, sin que les tengan que pagar, ¿no? O sea, simplemente por motivación del juego, el chiste, se lanzaron con una serie de propagandas que al final se terminaron masificando en todos los medios, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, su comportamiento no está tan definido porque empezaron a interactuar los troles, o sea, viendo esa estrategia que funcionó, entre comillas estrategia, porque no fue una estrategia de nadie, fue una cosa fortuita, empezaron a meter sus troles de campaña a estos grupos, ¿no? Y tratar de direccionarlos. Al final parece que no hubiesen decantado por uno o por otro, ¿no? No he visto mucha interacción. O sea, igual está polarizado. Eh, pero me parece que lo del votante de Castillo o Keiko pasa por qué tanto tienes que perder en esta elección. O sea, tú pierdes. Pierdo, no pierdo. ¿Sí? Tengo algo que perder, no tengo algo que perder. Bien dicen que el peor enemigo es aquel que no tiene nada que perder. Entonces, en este caso, el peor enemigo de Keiko es aquel que no tiene nada que perder. Y bueno, ¿cómo está la distribución socioeconómica? Más o menos el sector A está por el 2% de la población, el B por el 10%. Entonces, ahí solamente en A y B tienes 12% de la población. Y si lo comparas con el C, el D y el E, que más o menos son un 27, 25% y alrededor del 30%, un poco más, entonces tienes que a un gran sector de la población que digamos que no tiene las condiciones económicas como para que sientan que pueden perder algo con una elección de Castillo. Eso para mí es lo que le juega en contra a Keiko. Y por eso es que ella ya no solo está desplegando el tema del miedo, sino que ha empezado a buscar otros focos. Recientemente lo que hemos visto es que, por ejemplo, está tratando de buscar el voto femenino a raíz desde el debate pasado, ¿no? A raíz de un comentario. Y bueno, todos sabemos que Pedro Castillo es machista, ¿no? O sea, Claro. no es un voto de aprovechar una debilidad del enemigo, en este caso, su machismo, bueno, tiene una frase desatinada después, ¿no? Acerca de la ociosidad, ¿no? Que genera Claro, claro. el feminicidio, ¿no? ¿Sabes? Eso fue un tremendo error que puede ser capitalizado por Keiko, ¿no? Básicamente, el total de mujeres en el país es un poco más del 50%. Entonces, digamos que ahí tiene un foco donde puede Keiko sacar unos votos que le pueden ayudar, ¿no? Porque la población femenina es un tema transversal a los sectores A, B, C y D. Entonces, hasta ahora no ha habido una presidente mujer.
Entonces, por ahí que de repente logra robar algunos votos. Definitivamente jugar con el miedo y quizá va por ahí el tema, ¿no? Porque dices, quien tienes cosas que perder y quienes no tienen cosas que perder. Y es algo de lo que yo siempre conversaba con mi esposa, ¿no? Eh, ¿Cuán ciudadano es realmente el peruano? ¿O cuán solamente piensa, o cuánto, mejor dicho, piensa solamente en uno? ¿No? Porque creo que en ambos casos, hay cosas que se pueden perder a nivel país, no solamente de la manera individual, no solamente mi trabajo o tener que vender mi carro o cosas por el estilo, sino también cosas propias del país, ¿no? Como una buena imagen hacia temas económicos, una buena imagen hacia temas de, de transparencia, o sea, querramos o no, suena feo haber tenido casi todos los expresidentes en la cárcel, pero como que ven bien de que no nos tiemble la mano y los metamos a la cárcel a los expresidentes. Entonces, ese sentido de pertenencia a la ciudadanía, Willy, desde el punto de vista psicológico acá en Perú, ¿tú ves que existe? ¿Ves que realmente la gente se identifica con el otro o como decimos por ahí, se tira agua por su molino, ¿no? Eh, Creo que es muy complicado hablar de un perfil de peruano, ¿no? Incluso hace unos 3 4 días estaba revisando una encuesta para un trabajo de la universidad, que era una encuesta que hablaba de racismo. Y era de Ipsos, si no me equivoco, e indicaba, pues, un peruano considera que por lo menos uno de cada 2 peruanos es racista. Perfiles psicológicos del peruano, si no me equivoco, es Aníbal Mesa, un psicólogo también peruano que en una entrevista dialoga un poco del perfil del peruano y conversa diciendo de que es muy difícil estudiar a los peruanos porque muchas veces los peruanos somos bastante hipócritas, tanto al momento de dar opiniones, etcétera, de cosas. Entonces, por ahí me parece que hablar de un perfil del peruano que sea empático y que realmente se ponga en posiciones del otro, que no digo que no haya, que debe haber, eh, no creo que sea tan bonito como uno esperaría. No es tan poner el hombro por el otro todo el tiempo. Y, y bueno, creo que es algo estructural, ¿no? Se ha venido dando, se sigue dando. No es que las personas estén pensando en cambiar el modelo, que es el debate, ¿no? El tema de la constitución y todo esto, ¿no? Es cambiarlo. ¿Para qué cambiarlo, no? Si me ha venido tan bien a mí tantos años. Es el speech que se tiene. Pero no es un pensamiento colectivo, ¿no? O sea, no estás pensando en el prójimo. Es como, me benefició a mí por muchos años, a mí y a mi familia, pudimos mantenernos muy bien, pudimos crecer económicamente y prosperar, pero quizás a todas las personas no. O sea, no se distribuye muy bien la riqueza, pues, de una forma más equitativa. Y, por ejemplo, pensar que algo haya cambiado realmente es falso, ¿no? Hay índices, hay un índice muy interesante que es el índice de prosperidad económica, que es un estudio que realiza en la Pontificia Universidad Católica, con un instituto más, que es internacional, no recuerdo el nombre, y Perú ocupa puestos en los que sube y baja, pero digamos que el índice de prosperidad económica siempre se mantiene. O sea, es como que tienes 40, 41, 42, bajas a 41. Puedes subir o bajar en el ranking, pero en Perú siempre se mantiene desde el 2009 hasta el 2020, incluso el año de la pandemia, hasta el 2020. Entonces, ¿realmente ha habido un crecimiento económico en el Perú o ha habido un crecimiento económico para ciertas personas, para ciertos espacios, para ciertas poblaciones de Perú? Y volver, ¿no?, al debate de la constitución y del modelo es volver a darnos cuenta, ¿no? ¿Qué tanto pensamos en el otro cuando no queremos que se toque un sistema que ya de por sí pues, nos demuestra que tiene bastantes fallas, ¿no? Vemos gente que tiene que vender sus casas, que tiene que vender los carros pues, por conseguir cama sucia. Entonces, por ahí yo creo que ya nos podríamos dar ciertas aproximaciones de cuál es el perfil del peruano, ¿no? O bueno, de un intento de bosquejar al pensamiento empático de los peruanos. Pero Sí, Willy, yo tengo una duda.
no solamente los peruanos, o sea, ¿qué tanto el ser humano se logra solidarizar con otras personas cuando su propia posición está en juego? Este, yo creo que por ahí parte del tema instintivo, ¿no? O sea, uno siempre busca su propia supervivencia. Si una persona se está ahogando y puede mantenerse a flote a costa de hundir a otra persona, lo va a hacer, y que no te quepa la menor duda. Y ese es uno de los principales problemas que, por ejemplo, tienen los rescatistas, ¿no? Que cuando una persona se está ahogando en su desesperación, los intentan ahogar, ¿no? Bueno, ni siquiera lo está pensando, solamente la persona ponerse a flote. Entonces, eso va a pasar en uno u otro sector. O sea, si tienes el sector A, goza de cierto privilegio y va a luchar para mantenerlo, al igual que los de sectores más bajos que no gozan de ningún privilegio y van a luchar también para obtener mejores condiciones. Así el sector A se vaya al diablo, ¿no? O sea, el instinto de supervivencia es fuerte en el ser humano y va a luchar para sobrevivir. O sea, y tenemos ahora, bueno, lamentablemente, la pandemia ha desnudado todas estas desigualdades que se venían camuflando de una u otra cosa, ¿no? Esa caída del sector económico, este, la forma como las empresas han, han lucrado durante la pandemia. O sea, ese indicador económico que diste, Willy, es cierto. Yo también he revisado algo. Las empresas durante la pandemia, a pesar de todo lo que se decía, han ganado mucho más. O sea, ha habido mayores ganancias de las empresas. O sea, han habido menores gastos, el tema de llevar a la gente a trabajar a sus casas, les ha quitado varios gastos de encima, aparte de los créditos de Reactiva Perú, que no se sabe si los van a pagar ellos o los vamos a terminar pagando nosotros a través de nuestros impuestos, ¿no? Este, la pandemia desnudó muchas cosas. La gente lo ha sufrido y como que por allí el discurso de que el modelo económico está bien puede ya no calar en las mayorías, ¿no? Porque tienes un grupo de la población que ha pasado de ser clase media a pobre, ¿no? Entonces, ¿a cuántos verdaderamente cuántos verdaderamente piensan que este modelo es exitoso? O sea, yo estoy seguro que Dionisio Romero piensa que el modelo es exitoso, pero no sé si, por ejemplo, Felipe Guamán piense que el modelo es exitoso en el asentamiento humano donde esté, ¿no? Eh, Eso habría que verlo. O sea, ¿cuál es la percepción del modelo para todos, ¿no? Te pueden engañar, decirte que todo va bien, que gracias al modelo puedes trabajar en un restaurante, pero en el restaurante al final eh, trabajas casi de forma informal, sin derechos laborales, te pueden votar en cualquier momento y no hay quien te proteja, ¿no? Entonces, ¿el modelo está bien para ellos o no? Ahí es donde viene el problema, ¿no? El mal cálculo. Igual, aquí me parece que los que juegan un gran papel en esta parte de los procesos electorales son los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan su partido aparte. Ellos te pueden crear una ilusión a través del bombardeo masivo y repetitivo de distintos mensajes, ¿no? O sea, los medios de comunicación, básicamente lo que yo veo en este momento es que están tratando de venderte la esperanza, ¿no? Keiko se convierte en la esperanza ante el posible embate de este comunismo que viene a arrasar con el Perú. Y de esa manera es como los medios de comunicación están tratando de parar esa percepción que tiene la gente de que el modelo no funciona. Definitivamente, Enrique. En lo personal, a mí Keiko sí me da esperanza. Me da esperanza de que sé cocinar, porque no vas a meter el pollo crudo al arroz con pollo, por favor. Creo que ahí se pasaron. Pero sí, definitivamente lo que comentabas al comienzo de esta última intervención sobre cuán ciudadano es el humano en general, no solamente al lado del peruano, ¿no? Y es importante porque hay momentos como este de la pandemia, por ejemplo, la salud mental se ha visto
se ha visto involucrado, se ha visto afectado muchísimo. Pero bueno, felizmente hay organizaciones como Psicopotenciar de que apoyan de manera free, por así decirlo, a levantar la salud mental a través de estos podcasts, a través de los webinars, de artículos, etcétera. Y si bien creo que nos hemos pasado un poco el tiempo, creo que es importante resaltar lo que hemos conversado. Pero bueno, esta parte se acaba, bueno, estamos grabando viernes a las 11 de la noche, porque tengan una idea, se acaba en menos de 48 horas. En 48 horas ya son las elecciones y listo. Y lo más probable es que el lunes a las 7 de la noche una de las dos facciones salga y diga fraude y el país siga polarizado. ¿Qué más se espera después del 6 a las 7 de la noche para ir terminando? No sé, Willy, te cedo la palabra para que Enrique cierre nuestro primer capítulo de podcast. Claro, yo la verdad es que no guardo mucha expectativa con ninguno de los dos candidatos. Creo que salga quien salga, va a haber mucha incertidumbre. Eh, Tampoco creo que Castillo tenga la fuerza, digamos que para poder hacer las cosas que él propone, ¿no? Este tema de poder eh, presentar cambios estructurales dentro del gobierno, no creo que pase. De hecho, creo que Castillo, espero que no, pero probablemente sea una decepción más para el Perú. Y con respecto a Keiko, pues me imagino que sería lo mismo. Y nada, eso es todo por mi parte. Ah, a ver, vamos a poner los dos escenarios, ¿ya? Supongamos que ganase Keiko Fujimori, lo que vas a tener es a un Pedro Castillo que ya está anunciando fraude, un posible fraude electoral, y que tiene una gran capacidad de movilización, eh, aparte de las movilizaciones que ya se van a dar en contra de Keiko, sin necesidad de que Pedro Castillo lo convoque. Entonces, si gana Keiko, lo que vas a tener es un desgobierno tremendo hasta el 28 de julio, ¿no? O sea, hay un gran sector de la población que no va a permitir que Keiko vuelva a gobernar, o perdón, que un Fujimori vuelva a gobernar. Entonces eso va a terminar en un descontrol, un caos político, que puede durar mucho tiempo. Si gana Castillo, por ejemplo, lo que vas a tener es a un grupo de empresarios que controlan que controlan la economía del país, que te pueden tirar abajo un gobierno en menos de un par de semanas, ¿no? Desabastecimiento, despidos masivos, alza de costos, o sea, la economía es la bomba atómica del siglo XXI. Te pueden destrozar un país en cuestión de días. Eh, imagínense que llega el 28 de julio, pasan unos días, tú vas a los supermercados y ya no encuentras productos de necesidad básica, el transporte colapsa, y así sucesivamente, ¿no? Varios eslabones de la cadena productiva empiezan a caer. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que duraría un gobierno de Castillo en ese caso? Eh, y sobre todo esto último, que Castillo no tiene las Fuerzas Armadas a su favor. Entonces, no teniendo las Fuerzas Armadas es difícil mantener un gobierno. Yo creo que los dos panoramas son sombríos. Para mí va a haber caos, gane quien gane. Eso va a ser inevitable, ¿no? Porque vas a tener a dos grupos en conflicto. O sea, muchos dicen que esta famosa lucha de clases es un tema desactualizado, está desfasado, no existe la lucha de clases, pero la lucha de clases creo que está más vigente que nunca, siempre ha existido y creo que siempre va a existir, ¿no? Es el motor de la historia. Y en este caso es lo que vas a tener. O sea, un grupo de gente que puede movilizarse y desestabilizar un Estado, y tienes a otro grupo de gente que controla los medios de producción y puede desequilibrar igual también el Estado. O sea, qué mejor ejemplo de lucha de clases que eso. Pero bueno, vamos a ver qué sucede después del domingo. Estás muteado, Belén. En lo personal me considero demócrata, pero si ahorita Sagasti da un golpe de Estado no me voy a molestar, si se queda 5 añitos más. Pero nada, perdón, debería ser una opción en la cédula, ¿no?
Golpe de Bueno, Estado. no se puede. No se puede, pero todo este tema de las elecciones, de la política, los temas polarizantes, son temas que afectan a la salud mental. Y por eso es que en Psicopotenciar los traemos, porque muchas veces creemos que eso solamente lo piensa uno, y en realidad afecta a todas las personas. Y por eso ir a terapia o por eso leer un poco sobre la salud mental es importante, porque muchas veces uno se ahoga y se encierra en uno y no ve cómo estas cosas realmente son más comunes de lo que uno piensa. Entonces, esta serie de podcast vamos a seguir tocando temas. Creo que la próxima semana vamos a ver un poco acerca de cómo esto va a impactar algo que dijo Enrique al comienzo, que es el único punto en el que los dos están de acuerdo, que es sobre la educación de género, que su acuerdo es nada. Entonces, cómo toda esa comunidad se va a ver afectada. Es uno de los temas que vamos a empezar a tratar. Y nada, cualquier tema que se les ocurra, pueden dejarlo aquí en los comentarios y vamos a ver de poder atenderlo. Y cualquier cosa nos pueden buscar. Pasó Willy, pasó Enrique, pasé yo. Solamente quería agradecerles y gracias por ayudarnos a psicopotenciarlo todo. Chao.